Recibimos la noticia de que había una tragedia en Cali y nosotros ese día teníamos como programado irnos en un paseo y ahí se acabó todo porque ya quedamos pendientes del radio y de noticias y nadie nos confirmaba nada, pero no sabíamos nada de mi papá. Como por ahí a los 3 o 4 días el compañero que se lo llevó nos mandó un marcón y contando que no lo podía encontrar, que lo presumía muerto. Una explosión muy horrible, se cayó todos los muros y todo, y que mi papá dijo, ay, me fui, y el señor se salvó porque estaba acostado, mi papá estaba parado. Entonces ese señor fue el que contó esa historia. Nadie después supo en realidad por qué tantos camiones juntos de dinamita en un clima tan caliente como es en Cali, los hubieran llevado allá a una parte tan céntrica de la ciudad. En ese tiempo toda la gente más o menos vivíamos, era como apretados, como se dice, apretados. No pues que nos sobrara nada. Y ya cuando mi papá se murió que me tocó, a mí ya me gradué y salir a trabajar a fabricato y ya todo el paguito mío, todo era para mi mamá. Todavía la tía María estaba soltera y Toño, el tío mío, el que era médico, estaba estudiando medicina. La última carta que mi papá mandó también la tenía, donde le hacía encargos a mi mamá de que no me fuera a comprar un vestido de cualquier 5 centavos, que fuera algo, un vestido bien bonito para los lados, que bueno. En una de las que le preguntaban a uno, ay, ¿y verdad que su papá entonces que voló en pedazos? Que él, no, él voló en pedazos. Entonces uno se quedaba boquiabierto. Todavía sueño con mi papá vivo, que me lo encuentro en una esquina y que no me conoce, que no sé quién soy yo, y yo ahí mismo que lo conozco, y yo, mi papá, y se queda uno